Pues como todos los miércoles, el espacio Sumando Salud viene de la mano de Almazara Club y hoy el tema elegido es la cultura del deporte. Para hablarnos de este tema está Francisco Javier Muñoz, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Creo que vamos a tener un reportaje también a cargo tuyo, ¿no? Sí. Pues vamos a... Van al hilo, son preguntas que van al hilo. Sí. Exactamente, para que vean que es un programa en el que quiere llevar a todo el público la importancia del ejercicio físico y el deporte encaminado siempre a adquirir una mejor calidad de vida. Correcto. Así es como se están orientando. Pero vamos a ver la cultura del deporte. Y, por ejemplo, un espacio como este, que estamos manteniendo de vuestra mano cada miércoles en el programa A la Vuelta de la Esquina, ¿serviría como promoción del deporte? Hombre, por supuesto. Es muy interesante, ¿no? Esto que estáis haciendo y esto que estáis llevando a la casa de todos los uteranos, ¿no? Es muy interesante y, por supuesto, pues bueno, facilita un poco y da nociones para conocer esos hábitos que tenemos que implantar y todas esas cuestiones que nos interesa saber y cómo llevarlas a cabo, ¿no? Para que el día a día esto sea algo más efectivo. Y al hilo de eso, yo una pregunta que tengo primera para formularte, ahora empezamos de verdad y en serio, aunque lo demás también era directo. También estamos en Facebook, así que yo creo que tiene más alcance aún que a los utreranos estos espacios. Y entonces, como vamos a hablar de cultura del deporte, ¿puede promoverse el deporte desde casa? Sí. Es más, en un principio hablamos de una promoción y dentro de la cultura del deporte es una de las patas principales, la promoción de los hábitos desde casa, a través de, bueno, de las figuras o de esos referentes paternos, en este caso, ¿no? Y de todo lo que viene siendo, pues bueno, buscando esos espacios y esos momentos de ocio, donde sean, bueno, salidas al aire libre, todos esos huequecitos que nosotros en casa organizamos para irnos con bicicleta con nuestros pequeños. Eso es primordial para fomentar esta cultura. También es muy importante que el pequeño vea ese referente en sus tutores, ¿no? Y eso es importante que desde casa ese hábito se vaya afianzando desde muy joven. Sí. Es verdad, recordaba, cuando estabas hablando de este tema de lo que ves en casa es lo que reproduce, recordaba un compañero nuestro de deportes, Pepe Álvarez, que siempre nos decía, mis hijos son deportistas y les gusta el deporte, pero porque yo me he ocupado de que sea así. A mí me han visto siempre con un chándal y haciendo deporte. Entonces es verdad que reproducimos mucho esa imagen de nuestros mayores. En este caso, muchos niños se decantan por un deporte que no sea individual, sino de equipo, y pertenecen a distintos clubes deportivos, de cualquiera de las disciplinas que podamos imaginar. Sirve también, se puede trabajar desde esos clubes deportivos, o cómo estos pueden contribuir en el fomento de promocionar y de poner en valor el deporte. Sí, a día de hoy el club deportivo tenemos que entenderlo ya como una estructura empresarial, que, bueno, entre otras cosas porque ellos también tienen que presentar ya impuestos desde hace unos años y, bueno, están dentro de ese círculo empresarial que mueve una economía. Por lo tanto, siempre, y una de las patas principales en las que me gustaría hacer hincapié, es en que todos los clubes pues fomenten esto dándole valor a lo que viene siendo todas aquellas actividades que se están impartiendo. ¿De qué forma se da valor? Pues teniendo a un profesional cualificado, que para eso hay muchas titulaciones, las cuales tienen esa salida directa para esos profesionales que impartan una actividad de calidad. Y, hombre, eso es muy importante, y en esos cargos de directivos y demás, donde antes, pues bueno, antes siempre sabemos que en un club estaban nuestros padres, bueno, familiares que echaban una mano, y todo se hacía un poco de aquella manera, en la medida de lo posible, con ese huequecito que teníamos libre. Pues ya esto debe de pasar por una labor profesionalizante, digamos, dentro de los clubes. O sea, tenemos que profesionalizar todos los cargos que se desempeñan dentro del club. Eso sería lo ideal para poner en alza. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué está pasando, no? Esto viene del norte hablamos de Cataluña, que han sido pioneros en este tipo de cuestiones, con una regulación profesional. Lo que va a pasar es que quizás aumente o se ve aumentado un poco esa tasa, que antes se pagaban 20, 25 euros,
por lo que viene siendo la inscripción de un pequeño, iba el pequeño 3 días en semana a practicar y después tenía los sábados del partido y siempre tenía un técnico para esos 3 días en semana y el sábado. Y bueno, quizás se incrementa un poco lo que es la cuota, porque claro, esos gastos a fin de cuentas de una empresa que es un club, pues se tienen que prorratear en este tipo de cuestiones, las tasas que pagan aquellas personas que quieren una actividad de calidad, ¿no? Así que nada, nos quedamos con eso, con profesionalizar todos aquellos puestos sería algo muy importante, ¿no? Para que esa cultura del deporte creciera. Desde luego, y poner en valor el deporte. Sí, correcto. Desde la profesionalización yo creo que es mucho más importante. Pues otra preguntita más. Y ahora vamos a ver desde la perspectiva de quien quiere practicar un deporte o ejercicio físico. ¿Qué pueden demandar aquellas personas que desean, lo que decimos, ¿no? Practicar deporte o ejercicio físico de una manera totalmente responsable? Sí, bueno, pues si nos vamos a documentos institucionales que tenemos a día de hoy, desde una ley del deporte a nivel autonómico o cartas europeas del deporte, todo ciudadano se merece una actividad de calidad o el ejercicio que se haga que sea de calidad, siempre y cuando esté tutorizado. Estamos hablando de personas que llegan a clubes o abonados o usuarios que llegan a clubes y demandan pues eso, calidad de todo aquello que se está impartiendo y que tenga rigor, cierto rigor. Hoy en día las ciencias del deporte son ciencias que publican por encima de otras muchas que tienen más tiempo, ¿no? Dentro de este ámbito de la publicación, de la investigación, y las ciencias del deporte están dejando ya mucha veracidad en todo aquello que se está haciendo y eso después se lleva a lo que vienen siendo esas titulaciones, ¿no? Vienen siendo esos técnicos superiores que están cualificados para impartir cualquier tipo de actividad deportiva, licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y después, bueno, pues esos posgrados universitarios. ¿Qué debe demandar el usuario que llega a una instalación? Pues sobre todo eso, que se trabaje con mucho mimo, con mucho rigor y dentro de esas ciencias que a día de hoy ya están publicadas. Por lo tanto, es importante tener un profesional también cualificado y actualizado. La verdad que sí, es muy importante porque muchas veces pensamos que cualquier tipo de ejercicio podemos practicarlo todos, sí, y ahí es donde el profesional tiene que poner las pautas a seguir, porque ni todos tenemos la misma resistencia, ni el mismo hábito de deporte, exacto, ni nuestras dolencias o no dolencias nos permiten ciertos ejercicios, de ahí la profesionalidad siempre y tutorizar el ejercicio. Pues Francisco Javier, si te parece, nos vamos a las instalaciones de Almazara Club y vamos a ver un reportajito. Te vamos a ver en 2 sitios a la vez, la magia de la tele, donde de manera, como siempre decimos, y estamos en televisión, una imagen vale más que 1000 palabras, pues que con las imágenes nos ilustre un poco más este tema y luego seguimos hablando sobre él. Muy bien, perfecto. Uno de los indicadores claves para saber si tenemos una buena cultura pues es la práctica de ejercicio físico. A día de hoy estamos en torno al 50-56% de la población que practica ejercicio al menos una vez por semana y bueno, en Andalucía quizás un poco menos, a nivel nacional sería este dato, en Andalucía quizás un poco menos, pero sí tenemos una buena cultura del deporte en general. No obstante, nosotros somos ambiciosos, esperamos poder llegar al 70 al 80%. Pero claro, poco a poco. Hay ciertas trabas que entran en juego que quizás son los factores limitantes para que lleguemos a este porcentaje de población un poquito más ambicioso. Tendríamos que analizar para un poco
introducirnos en esa problemática que tiene el deporte en cuestión, tendríamos que analizar varios contextos. Nos vamos al contexto familia, donde tenemos que promover pues, bueno, una cultura deportiva con buenos hábitos. Los padres, las madres, los tutores son referentes. En este caso, pues parte de ellos ese impulso, esa iniciativa para generar esos momentos de ocio y tiempo libre en espacios deportivos, en espacios abiertos, donde la bicicleta, el running, todo lo que viene siendo instalación deportiva para poder jugar un rato incluso con un balón, pues eso es parte de la propia casa, del propio hogar. También el entorno de las amistades se puede analizar, y en esta misma línea tendríamos que favorecer o fomentar este tipo de tiempo de ocio. Importante, un contexto que tenemos ahí en una lucha también desde el Colegio de Licenciados en Ciencias de Actividad Física y Deporte, es el sector profesional, es todo lo que concierne a clubes deportivos y entidades donde se practica deporte, como gimnasios, clínicas, centros deportivos, etcétera. Esos clubes profesionales, esas clínicas, esos gimnasios, que es donde gran parte de la población va a hacer esa práctica diaria o semanal de ejercicio físico, deben de tener a profesionales cualificados dentro de su plantilla. Para eso se puede, bueno, tenemos al alcance de nuestra mano hoy en día tanto nosotros base de datos dentro del colegio profesional, como diferentes centros que tenemos en todas las ciudades, que imparten y año tras año sacan a profesionales cualificados en grados superiores de acondicionamiento físico, grados superiores de enseñanza de animación sociodeportiva, aquellos licenciados que salen de la carrera de Ciencias de Actividad Física y del Deporte. Tenemos muchísimos profesionales que salen año a año y que deben de ocupar esos puestos, tanto en clubes deportivos como en gimnasios, para poner en alza más, si cabe, lo que viene siendo el valor de aquello que impartimos. Como pautas podríamos dejar 3 pautas claras. La primera, la profesionalización del sector, adjudicando a cada espacio profesional una persona con unas competencias claras y definidas, que venga con una titulación también que le acredite esas competencias. Ya pueden ser técnicos superiores, técnicos medios, licenciados en Ciencias de Actividad Física y del Deporte. La segunda pauta que marcaríamos sería la inclusión del deporte dentro del tejido empresarial. Teniendo en cuenta que el deporte forma y puede ser un nexo de unión entre las diferentes empresas que se mueven en nuestro entorno, y que a través de competiciones, de campeonatos, de lo que viene siendo también la propia práctica para hacer de ese puesto profesional en otra empresa algo más saludable, pues el deporte como guía y como línea para unificar más si cabe ese tejido empresarial. Y la tercera pauta sería tener el deporte como una herramienta para lo que viene siendo el sistema educativo. Una herramienta que no solo en etapas más tardías, sino que nos ayudaría más en esas primeras etapas para la inclusión de valores desde pequeño, para la inclusión de todo lo que vienen siendo esos parámetros o esas actitudes que tenemos que tener en cuenta para la educación de nuestros jóvenes. Y bueno, a través de una disciplina que nos marca el deporte, a través del saber ganar, del saber perder, a través de lo que viene siendo el compañerismo, de las diferentes de lo que vienen siendo las diferentes modalidades deportivas, podríamos llegar a darle una puesta en valor más a lo que es este campo que tanto nos gusta. Pues continuamos con Francisco Javier Muñoz aquí en plató también, que decíamos, hoy lo tenemos en 2 sitios a la vez, en exteriores y aquí. Y continuamos también con algunas preguntitas hablando sobre cultura del deporte, que creo que era uno de los temas más interesantes de los que estábamos tratando en estas semanas, porque es la promoción desde cualquier faceta de la vida, promocionar siempre el deporte y el ejercicio físico. ¿Existe una ley que ampare esa profesionalización que hablabas antes del sector? Correcto, existe una
Existe una ley que ya recoge, bueno, pues esas figuras donde se encajan cada una de esas titulaciones, ¿no?, que se estudian a nivel institucional. Y en el título 7, pues esa ley se regula y esas profesiones o ese espacio profesional está regulado. Sí es cierto que ese título todavía no ha entrado en vigor y se está peleando para que esta ley se lleve a nivel nacional, para darle una cobertura a nivel nacional, porque claro, las leyes autonómicas tienen pues ciertos vacíos, ciertas puertas giratorias, que es donde estamos ahora mismo, porque cada uno pues le estaba dando una justificación o un puesto o un desempeño profesional diferente a ciertas titulaciones. Pero bueno, en esa ley sí ya deja patente pues eso, que tenemos que pelear por esa profesionalización y que sin duda alguna se tiene que revertir el dinero que se invierte en profesionales. Imaginaros, nunca nos planteamos que nadie que no sea médico nos opere, ¿verdad? Pues con esas preguntas se responden muchas cosas, ¿no? Es verdad que sí, hay que poner en valor todas las profesiones y como siempre se decía, yo creo que había un refrán como muy antiguo, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Correcto. Y es que es la pura verdad. El ejemplo más gráfico es ese, de cualquiera no te pones cuando tienes que tratar un tema de salud. Y el deporte va estrechamente relacionado con la salud. Y por eso tiene que estar en manos de profesionales. Plenamente de acuerdo. Y ya la última pregunta que tenemos hoy, ¿qué importancia tiene el deporte o el ejercicio físico en nuestra sociedad? Bueno, yo puedo decir que cada vez va cobrando más importancia. No sé si estará de acuerdo. Hombre, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta pregunta es un poquito, ¿no?, rasgar más en esa que tanto estamos haciendo ahora mismo mella, ¿no? Sí, tiene muchísima importancia. Ahora con el COVID, más aún nos damos cuenta de la importancia que tiene. Se sabe y ya los estudios dicen que todas aquellas personas que tienen una condición física mejor, esos síntomas o ese cuadro, esa sintomatología, son capaces de llevarla de una mejor forma. Por lo tanto, el deporte es la píldora de la salud. Se dice que puede llegar a ahorrarnos muchísimo dinero en fármacos, pero bueno, ahí entran las industrias y entran otros intereses, por supuesto que a nivel político se está peleando también por darle más peso y porque la figura del licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, porque la figura de los técnicos, estén cada vez más relacionadas a los centros de salud. ¿Por qué? Porque se combate directamente pues todo lo que viene siendo la diabetes, la hipertensión, síndrome metabólico, obesidad, esas enfermedades y otras patologías derivadas del día a día se combaten directamente con el deporte. Y se dicen que es lo más, lo más efectivo, por supuesto, y encima de todo aquello que se libera, ese efecto que tiene el deporte y todo aquello que se genera cuando se hace deporte, esas hormonas de la felicidad que surgen, porque ese sentirte bien después de hacer una sesión de deporte, es por eso, ¿no? Es porque tiene unos beneficios que se generan a raíz de una cadena fisiológica que nuestro cuerpo pues lleva a cabo. Así que sí, es un sí rotundo. Rotundo, verdad que sí. A mí, a ver si yo le voy a poner en mi lista de propósitos, ¿no? Ahora que estamos ya despidiendo el año, hacer deporte en manos de profesionales. Así que me voy a tener que ir al Almazara Club, porque además es Almazara Salud. Sí. Y eso es lo que resume también la filosofía de estos espacios. Francisco Javier, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por venir en un día tan complicado como decimos nosotros, en la víspera de la Nochebuena, con lo cual que pasen unas felices fiestas. Felices fiestas. Y hasta aquí el espacio Sumando Salud por este miércoles.